y un partido en formación, reiteramos, surgieran divergencias a lo más natural, más aún bajo la consigna de liberación nacional. A pesar de las fuertes concepciones ideológicas y políticas de su fundador, no fueron suficientes que en una sociedad burguesa y pequeño burguesa no surgieran contradicciones y grietas que ponían en juego los objetivos que se había planteado su fundador, profesor Juan Bosch. Sí que los procesos electorales entrañan una serie de contradicciones y de luchas internas, tanto en el partido como en los partidos que te adversan, que en algún momento se convierten hasta enemigos tuyos y quieren tu muerte, quieren tu destrucción, quieren jugar un papel de esa naturaleza, equivocado, pero bien. Aún los esfuerzos de los enemigos del PLD logra bajo conducción de Juan Bosch ganar las elecciones en el 1990. Para ir avanzando, le damos un empujón al tiempo, de forma tal que podamos abarcar lo más posible sobre este proceso y sobre este intento de hacer reflexiones sobre los procesos electorales que hemos tenido y cómo inciden en las estructuras internas de los partidos, cualquier partido. Muestra de ello fue el proceso del Partido Revolucionario Dominicano, cuando participó el señor Miguel Vargas, Rafael Hipólito Mejía, y la enemistad y la división del partido estuvo sellada con sangre, no de muerte, pero con sangre, porque jamás volvieron a tener encuentro alguno. Pero como siempre, en América Latina, y para muestra es suficiente un botón, podemos hablar del proceso más reciente de El Salvador, de Honduras, de Bolivia, de Colombia, de Brasil. Sí, de Brasil, porque de alguna manera el imperio no se opuso al ascenso de Lula. Le intentaron dar un golpe de Estado y el imperio no lo apañó, porque si lo apaña se lo llevan de encuentro. Lo ayudan a subir, pero intentan darle un golpe de Estado, luego rectifican, lo apañan y hoy Lula es el presidente que objetó el triunfo de manera contundente del presidente Maduro en Venezuela y negó su triunfo porque a él no le mandaron una carta con unas cuentas que él quería, pero de repente reconoce como presidenta legítima de Venezuela a la presidenta Daisy Ramírez. Daisy, no se entiende eso. Porque si el presidente Maduro era un presidente inorgánico, entonces ¿cómo su vicepresidenta, que es él quien le elige, es orgánica? Eso tiene usted que explicarlo, señor presidente Lula, al mundo. Porque si no, su figura y su conducta y su integridad te va a quedar cuestionada, porque no crea que los asuntos pasan así y nadie se da cuenta. Usted debe explicarlo muy bien claro eso. Y usted nunca ha dicho nada de manera concreta ni de manera que lo identifique a usted como un hombre defensor de los derechos individuales del ser humano, del apresamiento que se le hizo con el uso de la fuerza de una potencia más grande, de una de las potencias más grandes del mundo, tal cual le hicieron a Toussaint Louverture. En una batalla, en una de las negociaciones, los franceses lo hacen preso, se lo llevan a Francia, lo meten en el Gástula ahí, en una solitaria, y provocan la muerte de Toussaint. Eso quieren hacer con Maduro. Y Lula no ha dicho nada sobre eso. El defensor de los derechos de los trabajadores del Brasil. Qué bien. Decía el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, no es como tú comienzas, es como tú terminas, porque si no, Polibio Díaz hubiera sido uno de los presidentes más grandes del mundo. Pero terminó como un vándalo, como un bandido perfecto, un usurpador de los derechos del pueblo mexicano y como uno de los entreguistas más grandes, porque entregó
parte de las riquezas más importantes del pueblo mexicano al Imperio del Norte. Pues en estos países, a la clara, no, yo quiero de presidente en Honduras a fulano, que lo pusimos en libertad para que era un narcotraficante o que fueran a gobernar en Honduras, en Bolivia. Y así se comporta el imperio con nuestros países. Lo que es complicada las negociaciones ya para estos tiempos con el imperio por esa situación. El PLD logra junto al PRD variar el tiempo de gobernanza al Partido Reformista en uno de los procesos en que vuelve el presidente Joaquín Balaguer, le dobla el pulso al desarrollo histórico del país, imponiéndose. Esto ya para el 1994. Tiene que, bajo un acuerdo político que se hizo, donde participó el PLD, el PRD y las instituciones más importantes del país, incluyendo la Iglesia Católica, cede convocar elecciones para 1996. El PLD logra, junto al PRD, ese gran éxito. Para el 1996 se estableció la celebración de nuevas elecciones. Y para ese proceso electoral de selección de los candidatos a la presidencia por parte de la población dominicana, tiene que elegir para quién será el nuevo presidente.